Vamos a charlar con Marisa Bircher, que además es exsecretaria de Comercio Exterior, así que conoce bien estos temas. Marisa, ¿cómo estás? Gracias por charlar con nosotros. Carola y Tomás, te saludamos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por atendernos este domingo para hablar de este acuerdo comercial. Quiero hacer un zoom out, si te parece, y entender qué tan pertinente es, porque esta semana he escuchado a un analista internacional decir, bueno, parecen acuerdos que están sacados de contexto. Hay gente que es crítica de estos acuerdos comerciales, dicen que el mundo ya ha cambiado y que en la situación actual del mundo, una situación también de mucho proteccionismo, de intentos de proteccionismo, estos acuerdos no parecen de esta época. ¿Qué pensás sobre eso? Bueno, no sé bien en qué contexto o a qué se refiere acuerdos de esta época. Me parece que desde que asumió el presidente Trump redefinió el comercio de Estados Unidos y como Estados Unidos es un jugador muy relevante, lo que hizo fue como restablecer condiciones propias. Sí. No digo que eso esté bien, porque generó un caos en todas las cadenas de valor, digo, de manera significativa, desordenó obviamente los flujos comerciales y claramente puso su sello, puso su impronta en negociaciones más cortas y mucho más a favor de Estados Unidos, lo cual las negociaciones, y me parece que de esto Argentina no estuvo exento, fueron muy difíciles, muy rápidas. Bueno, veremos los resultados a mediano o largo plazo. Okay. Pero claramente no es el viejo esquema de los tratados de libre comercio, eso está claro. Son otro tipo de acuerdos, mucho más cortos, más simples, pero quizás de alto impacto. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden cuando, o al menos a partir de que se empiece a aplicar, tiene que pasar por el Congreso, entiendo, pero cuando empiece a ser aplicado, cuando se ejecute el acuerdo comercial, dentro de la Argentina, ¿quiénes pueden ganar y quiénes pueden perder? Me parece que hay que verlo, al menos desde dos pilares. El acuerdo no es un acuerdo para valorarlo únicamente desde el comercio. Ajá. Obviamente hay un sector que fue el que se llevó el protagonismo, si hablamos del agro, que es el sector de la carne, claro, en donde nosotros multiplicamos significativamente la cuota, de 20.000 toneladas pasamos a una cuota total de 100.000 toneladas. Vemos que hay mucho ruido en Estados Unidos por parte de los productores, pero tengamos en cuenta que somos un oferente no tan relevante y claramente no le generamos a ellos ningún perjuicio en la producción nacional. Respondió principalmente a una necesidad del mercado interno americano, que con inflación quieren abastecerse de carne más accesible al consumidor final. Estábamos dentro del top 10, ahora estamos dentro del top 5, dentro de los 5 proveedores de carne, pasamos al quinto lugar, pero bueno, tenemos arriba competidores que por lejos tienen cuotas más altas. Entonces me parece que hay que sacarle ese temor a los americanos y a nosotros nos desafía a seguir exportando una carne de calidad, porque esa cuota implica requisitos de calidad. Y hay sectores, perdón. Después hay otros sectores quizás de las economías regionales que no tienen un movimiento significativo en la balanza comercial, pero para los productores es importante, como vimos ahí algunos productos de infusiones, yerba mate, té, algunas frutas secas y demás. Creo que lo más importante en el agro es mirarlo desde un contexto también de barreras pararancelarias. Los acuerdos lo que generan es un vínculo mucho más dinámico en todas las cuestiones sanitarias. Y eso Argentina lo tenía como cuenta pendiente. Te lo digo porque me tocó negociar también desde la agricultura esos temas. Marisa, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. Hola Tomás, ¿cómo andas? Bien, una de las cosas que llamó la atención y que algunos remarcaron estos días es la cantidad de imposiciones que tiene Estados Unidos contra las que tiene Argentina. Ahí, creo que Andrés Malomudo hacía el repaso que dice que en el texto dice que hay 7 cosas que deberá hacer Estados Unidos y más de 100 que dice deberá hacer Argentina y que eso queda desproporcionado. Llama la atención a qué se le debe dar atención en estas cosas. Sí, creo que a veces no hay que generalizar lo que nos pasaba y nos sigue pasando. Los que nos ha tocado negociar este tipo de acuerdos, en Argentina viene históricamente desde el Mercosur con muy poca experiencia en apertura comercial. Entonces implica para nosotros redefinir muchas cuestiones internas cuando vos te abrís a un mercado y no tanto para un mercado como Estados Unidos, que es posiblemente el más integrado al mundo, junto con China y la Unión Europea. Entonces me parece que sí, los desafíos son más altos, pero porque justamente tenemos mucho que desregular
y mucha normativa que estuvo durante más de décadas preparada para que no ingresaran productos. Nosotros siempre tuvimos intención de abrir y ser supermercado del mundo. Bueno, también en algún momento te va a pasar, como ahora con Estados Unidos, que ellos también te piden que lo mismo que vos querés ofrecer, ellos también puedan acceder a tu mercado. Ayer, Marisa, veía un tuit de Sturzenegger, hablando de desregulación, un tuit de Sturzenegger celebrando que dentro del acuerdo se adhiera a UPOP 91, algo que la industria de las semillas estaba pidiendo en Argentina, que ya se intentó en el primer proyecto de ley bases. El gobierno lo había incluido junto con la suba al 15% de todas las retenciones y después finalmente termina saliendo por pedido de los gobernadores, muy impulsados por sectores del campo, por supuesto. Eso ahora sí vuelve otra vez a la agenda en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. Si se aprueba en el Congreso el acuerdo, Argentina adhiere automáticamente a UPOP 91, ¿cierto? Claro, lo que implica, tengo entendido, que este acuerdo, o sea, no es que tiene... El acuerdo en general se notifica ante el Congreso, el gobierno, el Poder Ejecutivo puede empezar a implementarlo. Uh-huh. Lo que sí va a tener que autorizar el Congreso a través de la aprobación es de algunas resoluciones, artículos de leyes que tiene Argentina que prohibían varias cuestiones en materia de patentamiento. Entonces eso sí va a tener que aprobarse, pero mientras tanto el resto del acuerdo se puede empezar a implementar. Hay mucho que desregular y bueno, ahí tiene un desafío Sturzenegger bastante importante. ¿Hay algún estimativo? El gobierno habló de 100.000 millones de dólares, o estoy diciendo una exageración. ¿De qué monto? No. ¿Cuál es el monto de ampliación de las exportaciones que se prevé para Argentina por fuera del agro, digo, en general? La verdad que no sé qué números ellos están estimando. Vos pensás que únicamente la carne, o sea, Argentina exporta en su totalidad, el año pasado cerramos con 87.000 millones de dólares. Nosotros a Estados Unidos actualmente le estamos exportando entre 8.000 y 8.300 millones de dólares. Quizás una reacción inmediata podría ser incrementar 1.000 millones de dólares. Eso, el gran porcentaje se lo lleva el sector de la carne. Ese es el número que dio el gobierno. Claro, y otros sectores que, como te decía, que quizás no son significativos en la balanza comercial, pero sí son significativos para economías regionales y para varias provincias que exportan a Estados Unidos y ahora lo van a poder hacer sin arancel. En términos generales, pero me parece que acá es importante, salgamos un segundo del agro y miremos que este acuerdo puede tener un impacto a mediano o largo plazo mucho más significativo, que quizás es también lo que quiere expresar el gobierno, a través de el eje de inversiones. Ahí es donde está principalmente el foco del gobierno americano y de Argentina, en promover un tratamiento especial y mucho más ágil para inversiones americanas en Argentina en materia de minería, energía e infraestructura. Pero principalmente lo que es minería y energía, eso podría multiplicar las exportaciones después a Estados Unidos. Excelente. Eso sí, puede ser. Eso dentro de 10 años posiblemente, o sea, lo ideal, bien implementado el acuerdo, sería que seamos un socio mucho más relevante para Estados Unidos. ¿De qué depende que se implemente bien el acuerdo? ¿De quién? Mira, es la mejor pregunta esa. ¿De quién depende? De que Argentina implemente todo lo que tiene que desregular. Ahí la tarea de Sturzenegger es clave, sí, porque hay mucho que simplificar, que desburocratizar. Ese primer paso el gobierno lo viene dando, después donde mayores dificultades se da a veces es en que se pongan en marcha esas desregulaciones. Es un proceso cultural, ¿no? O sea, la tarea más difícil la están haciendo, después viene la de implementación. Excelente. Gracias, Marisa, por esta charla, te agradecemos mucho. No, por favor, un beso a los dos. Abrazo. Ahí estaba Marisa Bircher, que es exsecretaria de Comercio Exterior y nos ayudaba a entender un poco más la cuestión del acuerdo comercial con Estados Unidos, que fue tema toda la semana y parece va a seguir siendo tema. Tanda y seguimos hasta las 10 con Rivadavia Agro, no se vayan.